Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos aprendiendo de la respuesta que Nehemías recibió a su oración. En uno de nuestros videos anteriores vimos cómo él oró. Nehemías capítulo 1. Ahora vamos a estar viendo cómo Dios respondió a la petición de Nehemías en el capítulo 2. Vamos a estarle dando lectura al capítulo 2 del versículo 1 al 8. Y entonces vamos a encontrar ahí los detalles de la respuesta que Dios le dio a Nehemías. Y entonces dice aquí la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Escuchamos todos los detalles de la respuesta de esta oración. En lo que es la fecha, cuando vemos la fecha en que Nehemías hace su oración, encontramos en la Nueva Traducción Viviente que la petición del capítulo 1, Nehemías lo hizo a finales del otoño, que viene siendo el mes de Quisleu en el calendario hebreo. A finales de otoño fue cuando él recibió las noticias y él se colocó en ayuno y oración y clamor por una respuesta de parte de Dios. Y estamos observando ya en el capítulo 2 que dice que a comienzos de la primavera siguiente. Eso nos da a entender, ¿verdad?, que pasaron aproximadamente 4 meses de los finales del otoño al principio de la primavera del año siguiente. Entonces, vamos a ver estos detalles, ¿verdad? Cuando Nehemías hizo la oración y permaneció constantemente intercediendo por esa necesidad. Vemos que el rey, dice aquí capítulo 2, que cuando él está enfrente del rey, recordemos que él era el copero, él servía el vino al rey. Entonces, el rostro de Nehemías, por las palabras que el rey dice, podemos entender que el rostro de Nehemías estaba reflejando ese dolor tan profundo en el que él vivió durante todo ese tiempo por el deseo intenso de ir a ayudar a las personas que él amaba. Entonces, es interesante que el rey le dice que no está enfermo, pero que en su rostro hay una tristeza. Nehemías dice que siente algo de miedo por la pregunta del rey, porque
dentro de la cultura, ¿verdad? De la cultura de ellos, estar enfrente del rey, tenías que estar en las mejores condiciones físicamente. Entonces, por eso Nehemías sintió ese miedo cuando él le pregunta qué es lo que sucede. Pero mira, algo súper interesante. Para llegar a este momento donde el rey le dice a Nehemías, donde el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué cosa pides? La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo te puedo ayudar? El rey, cuando le dice esta pregunta a Nehemías, recordemos que Nehemías tiene ya aproximadamente esos 4 meses intensamente orando y pidiendo al Señor que le diera gracia y favor delante del rey. Entonces, cuando llegamos a esta pregunta, este es el resultado de esas oraciones, de ese clamor, de ese tiempo de ayuno y de búsqueda intensa de la presencia de Dios, ¿verdad? Esto lo necesitamos entender, porque esta respuesta y esta pregunta no vino nada más así de simple. Se llevó un trabajo intenso en lo que fue la oración, la intercesión y los ayunos que Nehemías estaba presentando delante del rey. Y mira cómo Nehemías ora. Cuando el rey hace la pregunta, él no se va rápidamente adelantado a decir, ay, voy a pedir esto. No, dice que él oró nuevamente antes de que su boca se abriera. Dice que él oró al Dios del cielo. Entonces, él hizo una oración en su mente, en su corazón, dirigida a Dios, y entonces sí le da la respuesta al rey y le dice, sí, rey, si a usted le agrada, ¿verdad? Y entonces empieza a contarle todo lo que sucedió con la ciudad y cómo él tiene el deseo de ir a ayudar a su familia, a sus compatriotas. Y entonces él le dice que si lo puede enviar, o en otras palabras, que si le puede dar permiso de ir a Jerusalén a cumplir con ese propósito, ese deseo de su corazón de ir a ayudar allá a reconstruir los muros y las puertas. Entonces dice que el rey le dijo que cuánto tiempo estaría. Nehemías no nos dice en este momento cuánto tiempo él pensaba permanecer en Jerusalén, pero sí nos dice que el rey le agradó y dijo que estaba bien, que Nehemías se podía ir y no iba a perder su puesto, no iba a perder su trabajo. Lo iban a dar permiso y entonces él podía regresar, ¿verdad? Entonces vemos que entonces en esa conversación el rey le da la autorización y ahora sí Nehemías pide las cosas materiales. Le dice, por favor, deme cartas para que yo pueda tener mi viaje libre sin ningún contratiempo hasta que yo llegue a Jerusalén. El rey se lo concede y luego también él le dice que si puede darle la madera que necesita para la reconstrucción. Y entonces el rey le concede todo, pero interesante. Y lo más importante para nosotros es que la respuesta del rey, la petición de Nehemías, todo está en las manos de Dios, porque vemos a Nehemías terminando el versículo 8 y dice, entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. En ningún momento Nehemías dijo, fue por mis méritos, fue porque yo oré o fue porque yo hice. Nehemías le da la gloria y la honra a Dios en todo momento. Sí, Nehemías oró, pero esa es nuestra responsabilidad. Y a través de eso, el Señor da la respuesta a la necesidad que estaba en ese preciso momento. Entonces, Nehemías tiene oportunidad de regresar a Jerusalén y comenzar la obra de reconstrucción gracias a la respuesta y a la ayuda y la intervención que Dios tuvo en esta situación. Entonces, con este mensaje de este día,
yo quiero, ¿verdad?, compartir y animarte y animarnos a que a través de estos testimonios nosotros sigamos perseverando en los tiempos de oración. Sigamos perseverando en el tiempo de clamor, porque Dios está ahí trabajando, está obrando. Mira, como vemos aquí, esta respuesta vino en un lapso de casi 4 meses. A veces se toma más tiempo, a veces toma menos. Lo importante y lo definitivo es no dejar de hacerlo, no dejar de orar. Necesitamos perseverar en la oración y Dios va a traer esa respuesta porque Él sabe lo que le estamos pidiendo. Entonces, con esta enseñanza, que Dios nos dé la fortaleza, la fe, nuestra fe siga creciendo, nuestra convicción y confianza en que Dios está obrando para traer una respuesta a nuestras vidas, y no solo a nosotros, sino a las personas por las que nosotros estamos también intercediendo. Que Dios te bendiga.